A mi mamá le empezó un insomnio, se podría decir. Ella se levantaba a las 3 de la mañana, 2, 1, a orar por mí, porque no sabía, o sea, como las mamás, ese sentido que tienen. Ella sabía que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, mi papá un día me llamó, yo estaba saliendo del trabajo, yo siempre salía del trabajo y me iba a alguna fiesta, pero yo le decía a ellos de que yo trabajaba hasta las 12, 11 de la noche, y era mentira. Entonces mi papá ese día llamó a mi jefe y le dijo, es que, ¿cuál es el horario de Oscar? Y entonces él le dijo el horario que yo tenía. Entonces mi papá me llamó, yo iba en el tren, y entonces mi papá me dijo, es que, ¿estás trabajando, hijo? Y yo, sí señor, estoy aquí ocupadito, ahora me llamo. Mentiras. Entonces él me dijo, ¿por qué me mientes? Yo le dije, ¿cómo sí, papá? Me dijo, yo sé que no estás trabajando, yo ya acabé de hablar con tu jefe Brian. Y yo le digo, y yo no sabía qué decirle. Me decía, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo sé que estás haciendo algo malo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Cuéntame, no sé qué. Tú sabes que siempre hemos tenido esa confianza. Yo siempre a mi papá le contaba todo, absolutamente todo. Y le dije, no papá, estoy bien, no se preocupe, no estoy haciendo nada malo, sino que hoy salí temprano porque me sentía mal o algo. Y entonces me dijo, ¿por qué me mientes? Y yo dije, no, pensé que me iba a regañar. O sea, me había vuelto el mentiroso más grande del mundo. Una vez, esa pastilla, cada vez que tú te la metías, al siguiente día tú sentías una depresión muy grande. Entonces, un mejor amigo que era ecuatoriano, que era un niño como yo, él era humilde, amoroso, no se metía con nadie. Yo le dije, mira, estoy probando esta pastilla que no sé qué, métete conmigo. Lo mismo que me dijo mi amigo, se lo dije yo a él. Él me dijo, no, yo no quiero hacer eso. Y le dije, si somos amigos de verdad, hazlo conmigo, seas así. Entonces lo llevé y lo hizo. En ese momento, en esos días él había terminado con su novia y él me llama por la mañana y me dijo, no, yo ya no tengo, o sea, estaba en una depresión súper, pero era horrible, se quería matar. Él decía, no, mi novia me dejó, yo ya no siento eso que sentía antes de que yo tenía un propósito en esta vida, ya no la siento. Yo siento que no debería existir, que no sé qué. Bueno, me decía todo eso y me dijo, lo siento, pero te llamé solo para decirte adiós. O sea, él era un amigo que desde que yo llegué a Estados Unidos, él era el que me ayudaba a aprender inglés, en las tareas, en todo. Él me daba mucho soporte a mí, entonces pues yo lo quería mucho. Y entonces ahí mismo cojo el carro y me voy para allá. Y entonces, gracias a Dios no pasó nada, pero cogí un miedo, o sea, era un sentimiento de yo haber metido a mi amigo a eso, era como una culpa, no sé cómo es el sentimiento que yo sentía. Y entonces mi amigo era llorando y en una depresión muy honda. Entonces yo dije, haberte yo metido en esto sabiendo la vida que tú tenías, y, o sea, era una culpa inmensa. Entonces yo dije, tú y yo no salimos de esto nunca más, no lo volví a hacer. Bueno, dejé de ir a esos lugares por un tiempo y mis amigos me decían que vamos, que no sé qué, que por qué te has apartado de nosotros, que tú eres el centro de la diversión, no sé qué. Entonces yo me aparté de eso. Llegó otra vez mi amigo primero, el que siempre yo no sé, pero yo digo que era el diablo usando a esa persona para hacerme caer en pecado, porque era una cosa de que él me hablaba y yo como un tonto lo seguía. Era, no sé, él decía, vamos a hacer esto y yo lo hacía. Y entonces empezó llegó a mi casa y me dijo, no, que vamos a ir con unos amigos, necesito que me lleves. Bueno, yo los llevé, cogí unos y mis amigos empezaron a sacar la marihuana. Sacaron un poco de marihuana, la empezaron a enrollar y empezaron a fumar. Y entonces ahí me dijo, pruébala. Yo dije, no, yo ya con ninguna droga me vuelvo a meter. Y me dijo, dale, que no sé qué, acuérdate que si nos metemos en esto, nos salimos juntos, que no sé qué. Bueno, la probé otra vez. No me gustó. Gracias a Dios nunca me gustó. Pero mi problema mayor era el trago. Yo todos los días tomaba, absolutamente todos los días. Pero era por ese hueco que yo sentía que
yo todo el día me sentía como alguien que no era amado por nadie. No estando con mis padres, no sé, era un sentimiento hueco tan profundo que yo me sentía mal. Y por ese hueco yo buscaba cosas como para llenarlo. Entonces el trago, cuando me emborrachaba, yo me sentía súper bien, se me olvidaba todo. Entonces me echaron de la casa de donde estaba viviendo porque ya no tenía para pagar la renta. Entonces me fui a vivir con una dominicana y ella me ayudaba en todo, pero yo cada noche que me acostaba yo decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué va a ser de mi vida? Ya no voy al colegio, hago lo que se me da la gana, me emborracho todos los días, ¿qué va a ser de mi vida? Y yo le decía, yo me acuerdo muy bien que yo decía, Dios, por favor, ayúdame, yo no quiero hacer esto, yo no lo quiero hacer más. Entonces, pero al otro día era diferente, me llamaban a mis amigos otra vez, a tomar, a hacer un poco de cosas, a fumar, porque yo fumaba todos los días, como les dije, 3 cajetillas o más. Y cuando no tenía plata para comprar cajetillas, me iba y me paraba en una tienda a pedirle plata a todos para que me dieran para comprar una cajetilla de cigarrillos. Era tanta la ansiedad de fumar que hacía hasta cosas avergonzantes, creo que se dice, vergonzosas, perdón por mi español. Pero entonces yo me iba, o sea, cada noche que yo llegaba era como esa comunión, esa comunicación con Dios, y yo decía, ¿qué está pasando? Yo lloraba y decía, pero era solo por la noche, o sea, el otro día me levantaba y hacía completamente lo mismo. Y entonces hubo una vez que mi mamá me llamó y me dijo, papi, por favor, devuélvete, que aquí tenemos la iglesia, te necesitamos, que no sé qué, que yo sé que estás en malos pasos, yo lo siento. Mi mamá era una de las personas que eran 3 días seguidos y Dios la ha levantado para que orara por mí. O sea, en los lugares, ella me decía, y cuando yo llegué aquí, ella me decía que ella veía en los lugares que yo estaba, el Espíritu Santo la llevaba a los lugares que yo estaba, y que eran como, todos los que estaban alrededor de mí eran completamente demonios, o sea, drogados, borrachos, de todo lo que se podía ver. Yo vi cada droga en ese lugar, toda la droga que pueda existir, la vi allá. Niñas morían, tú veías, al momentico la niña que estaba al lado tuyo empezaba a temblar y se orinaba y caía ahí, y venía la ambulancia, se la llevaba muerta. O sea, era impresionante. Yo me metía en unos lugares, yo decía, es un milagro que a mí no me pasó nada, porque ahí mataban personas, acuchillaban, de todo, y yo borracho y manejando. Estaba viviendo con esa dominicana y ese día, una noche anterior, yo le decía a Dios, yo ya no puedo más, yo ya no quiero esta vida, yo me voy para Colombia, que yo sé que ya puedo cambiar mi vida. Pero al otro día despertaba y era algo diferente, o sea, pensaba completamente diferente, no sabía, o sea, estaba confundido, yo no sabía qué hacer, la verdad no sabía qué hacer. Me gradué, gracias a Dios pasé el año porque lo pasé raspado. Como te dije, la profesora que siempre estuvo ahí, mi mamá, en el colegio, ella me lloró muchas veces, me decía, por favor, haz esto, haz lo otro, devuélvete para Colombia si es lo mejor para ti, pero yo no quiero ver a un hijo mío que termine en la cárcel. Ella o sea, siempre me daba consejos, era como una mamá, pero yo nunca la escuché. Es más, empecé a ser grosero con ella, le decía, a lo mismo que otros profesores me decían, se lo decía a ella. Le decía, no, una vez le llegué hasta decir perra, que no se metiera en mi vida, le decía las palabras más suaves que sabes, se las decía en inglés a ella. Ella nunca me echó con la directora por el amor que ella me tenía, o sea, era un pesar que ella sentía por mí, que nunca lo hacía. Llegó un momento en que lo hizo. Y desde ahí es cuando mis papás se dieron cuenta de todo lo que yo estaba haciendo, más o menos, porque ellos no sabían que estaba en drogas. La directora, yo siempre tenía, antes de entrar al colegio, tenía
tenía que ir a hablar con ella. Y yo le lloraba, eran lágrimas de cocodrilo, porque yo le decía, no, yo voy a cambiar, se lo juro, que no sé qué. Salía de hablar con ella y me escapaba del colegio, me salía. O sea, mi vida era trago, viejas y droga. Es lo único que yo pensaba. O sea, como dije, no me importaba nada. Llegué un momento, porque mis papás me llamaban y yo le decía a mi papá, o sea, mi papá siempre me ha tenido una confianza y abusé de esa confianza para usarlo a él, porque yo le decía, no papá, se lo juro que yo estoy bien, mire que me está yendo bien, que tengo esto, que tengo lo otro, yo tengo un futuro aquí, no se preocupe, que no sé qué. Él me dijo, ok, hijo, voy a confiar en ti, me lo dijo muchas veces. Y a mí nunca me gustaba hablar con mi mamá, porque es como ese miedo de que yo nunca a mi mamá le puedo mentir, porque ella siempre se va a dar cuenta. Entonces, de una forma u otra, el Señor siempre le muestra a ella lo que yo realmente estoy haciendo. Entonces hubo un tiempo en que yo no hablaba con mi mamá. Duraron como 2 meses sin hablar con mi mamá, porque no quería hablar con ella. O sea, yo sabía lo que ella me iba a decir y sabía que ella se iba a dar cuenta. Y una vez hablé con ella y me regañó y me dijo que me tenía que ir a volver, que si tenía que llamar a la policía porque yo era menor de edad ya. Y entonces yo no puedo estar sin un mayor de edad que me esté cuidando ya. Entonces, si ellos llamaban a la policía me tomaba a mí y me mandaba directamente para aquí, para Colombia. Entonces, yo a mi mamá le dije que, bueno, yo nunca le dije nada, yo siempre me quedaba callado porque yo con ella no puedo ganar, para nada, nunca se le gana a la mamá cuando siempre que está bien, uno nunca puede ganar. Entonces yo me le quedaba callado, pero cuando colgaba el teléfono yo decía que lo hiciera, que no, que yo tenía esto, que no sé qué, que mis amigos me iban a ayudar, que lo hiciera, que lo intentara. Decía que si quería guerra, que guerra que iba a tener. O sea, empecé con un sentimiento de rabia hacia ella, que no quería hablar con ella, no la quería ver. Yo mismo le dije a mi papá un día que siento un peso tan grande con mi mamá que siento que yo la odiaba. O sea, yo creo, la verdad, que llegué a odiar a mi mamá por solo el hecho de decirme que hiciera esto, algo bueno que iba, o sea, las mamás quieren lo mejor para uno. Y por solo el hecho de ella decirme lo que yo quería que hiciera, me daba rabia. O sea, estaba completamente ciego. Entonces, me cogieron una vez borracho de la policía y gracias a Dios no me pasó nada, porque ya cuando te cogen borracho manejando te meten a la cárcel, y más si eres menor de edad. De alguna forma salí de eso y no me pasó nada. Una vez iba en una carretera a la 95, yo era súper loco con ese carro, yo tomaba 200, 150, 200 de velocidad en ese carro. Una vez en la 95, yo digo que fue un milagro porque me le metí a un carro y el carro era un carro chiquito y le pegó atrás y entonces mi carro empezó a dar vueltas en la carretera y quedó en el lugar donde los carros venían de este lado. O sea, me pegaron como 2 carros de este lado y mi carro dio vuelta. O sea, vuelticas y vuelticas. No me pasó nada, gracias a Dios. Cuando llegaron los médicos y el policía, decía que era un milagro, que no me había pasado nada, porque mi carro quedó vuelto nada. O sea, el carro no era mi carro, era el carro de una novia que yo tenía, que me lo prestaba. Y entonces quedó vuelto nada y decía que era un milagro. O sea, yo siempre en todos esos situaciones que yo pasaba en mi vida, Dios siempre estaba conmigo. No importaba si yo no estaba junto a Él, Él siempre estaba conmigo. Es más, levantaba a mi mamá a las 3 de la mañana para que orara por mí y me protegiera. Mi mamá, eran semanas que no dormía, solo levantándose a orar y lloraba, según lo que ella me decía y según lo que mis papás me decían.